Bienvenida. Gracias. Para cantar, yo me encerraba en mi cuarto y me grababa en un cassette para ver cómo sonaba mi voz. Y grababa canciones que me gustaran, porque yo luego escondí el cassette y mi mamá lo encontró. Y cuando lo puso y dijo, ¿qué es este cassette? Y entra al cuarto y me dice, ¿este cassette es tuyo? Y yo, sí, ¿por qué? Esta es tu voz. Esta eres tú cantando. Entonces yo le digo, sí. Le pedí a mi invitada una lista de las 6 canciones que han marcado su vida. Ese es el comienzo de este viaje musical junto a Mariaca Semprún. Te tengo que decir que venía en el carro escuchando el medley de Rocío Dúrcal. Y qué voz, hermana, qué cosa tan bella. Gracias. O sea, wow, venía flipando, por supuesto, con la emoción de cantar todas estas canciones que a mí también me criaron, ¿no? Y me acompañaron. Esas canciones están en algún lugar del inconsciente. Exacto. Incluso la gente que cree que no se las sabe, se las sabe. Exactamente. Eso es lo que pasa con el show. Bueno, ese medley fue lo que detonó la idea de hacer el show en vivo, de hecho. Ok, hiciste el medley primero. Sí, porque esa fue una invitación de Gilberto Ferrera, el pianista que me acompaña, en su ciclo de concierto homenajes. Ok. Entonces, cuando me propone Rocío Dúrcal, le digo, no puedes creer lo que yo estoy ya hurgando la vida de esta mujer. Esto es una señal, vamos a hacerlo. Wow, qué cool. Y la forma como funcionó eso en YouTube y en redes sociales fue tan increíble que yo dije, esta era la única señal que ya yo necesitaba para esto. Obvio. Tengo que bueno, hacerlo. pero eso lo vamos a contar después porque hay una canción por ahí que creo que tiene que ver con esto. Ajá. Así que vamos a empezar con la primera canción para empezar por el comienzo. Sí va. Dice así. Cuéntanos. Eso es la misa de coronación de Mozart. Yo vengo de un colegio musical, que es el Emil Friedman, donde la música era parte del pensum. Y realmente mi formación, sin saberlo, desde muy chiquitica era muy académica. Y parece curioso, pero las canciones, las piezas que hacíamos eran este tipo de piezas. Clásicas, oratorio. Y si bien aquí oímos un coro profesional, esto era el coro de niños haciendo este repertorio. Entonces yo estaba rodeada de esta música, de Brahms, Schubert, Mozart, Händel, el Mesías de Händel, que también lo nombré en la rocolera pasada. Y esta pieza, en específico el Gloria, el movimiento Gloria, es porque fue mi primer solo en el colegio, con el coro. Y para mí era como, imagínate tú, la cosa más importante que me podía pasar en la vida. Claro. Como cantante lírico. Bueno, y ni siquiera cantante lírico profesional, era una chama. Tenía todavía 14, 15 años. Pero esta es una de las piezas que yo la oigo y ya me emociono de una vez porque me retrotrae a ese momento que fue cuando se encendió la llama de la idea de ser cantante. ¿Y en algún momento dijiste, quiero ser cantante lírico, o tú siempre supiste que había ya una cosa como más pop en tu camino? No, siempre por inercia juraba que iba a ser cantante lírico, cantante de ópera. Y era feliz con la idea. De hecho, era muy elitesco, pero a mí me encantaba mi cosa elitesca. Es cuando ya salgo al campo de trabajo, cuando ya me gradúo en el colegio y cuando ya empiezo a buscar qué es lo que podía hacer como cantante lírico y me di cuenta de que era muy limitado. Claro. Entonces ahí fue que empecé a abrir el espectro. Creo que este cuento lo eché, pero viví mucho tiempo de cantar en bodas, el repertorio clásico de las bodas. Hacía Ave Marías y este tipo de la Ave María de Schubert, el de Gounod, y era un poco el ingreso que podía tener como cantante lírico, pero era también muy limitado. Y fue cuando me abrí y empecé a hacer muchos géneros, desde el electrónico, con el grupo Surcarabela que estaba transicionando y entré con ellos a hacer varios temas, luego con Famas Loop, luego en ensambles vocales y luego en fiestas de noche, covers, o sea, matrimonios, fiestas corporativas, lo que fuera, y empecé a cantar todo tipo de estilo, merengue, salsa, disco music, pop y hasta reggaetón llegué a cantar. O sea, inimaginable. Te escucho y pienso en esta cosa que dicen que a veces uno cree que sabe lo que quiere, pero eso a veces limita un poco las posibilidades, ¿no? Como que tú pensaste que querías ser cantante lírica y que eso era a lo que querías dedicarte y de pronto la vida como que te empujó a hacer otras cosas. Sí, claro. Y como actriz también me pasó que yo era actriz exclusiva del teatro. Ok. Y también, ¿cómo se come eso a la larga, no? Y entendí por muchos compañeros de trabajo que haciendo televisión, primero, era un mejor income
Y segundo, era más proyección. Entonces una cosa ayudaba a la otra. Claro. Podías seguir haciendo teatro y al mismo tiempo hacer Sí, televisión. y siendo una figura de televisión te reconocían y vendías más entradas. Por Obvio, eso. sí. O sea, como Entonces, que todo alimenta ajá. la rueda. Ajá. Y del repertorio lírico, una cosita con la que te hayas quedado con ganas, como, no sé, si yo cantara, a mí me hubiese gustado, qué sé yo, cantar Carmen, por ejemplo. Carmen hubiese podido ser una buena opción. Yo le tenía miedo al francés hasta que me enfrenté A Piaf. a Piaf, ¿no? Obvio. Pero realmente cualquiera de Mozart. Don Giovanni. Don Giovanni, me encanta. Don Anna. Sí, ajá. Las bodas de Fígaro. Cualquiera de Mozart me hubiese gustado hacerla en vivo realmente con la orquesta y todo Las esto. óperas de Mozart son una cosa tan grande. Sí, y ¿verdad? cuando se canta Mozart, se canta cualquier cosa, porque eso es lo más complejo para un Claro. cantante lírico. Oh, ok, no sabía. Sí, Ah, es como el masterclass. ok. Bueno, a lo mejor en algún momento te da como por lanzarte como un disco ahí de... ¿No? Bueno, no sé, fíjate que yo en el lugar de la vida de las mujeres estas que he interpretado, como La Lupe, Piaf, ahora Rocío Dúrcal, he pensado mucho en María María Callas, Callas, claro. que es como una diosa, ha sido mi diosa desde muy chiquita. Y digo, bueno, ahora me tengo que desconfigurar otra vez. Tú que fuiste bailarina clásica también lo sabes. Volver al ballet clásico no es una cosa sencilla. De ninguna manera. Entonces pasa un poquito lo mismo con la voz. El entrenamiento es muy riguroso, obviamente. Y muy disciplinado. O sea, olvídate de acostarte tarde Sí, y sí, olvídate sí. Y es reconfigurar otra vez tu voz y la voz de cabeza y la proyección. Quizás se pudiera, no lo sé. No lo he intentado, pero he coqueteado con la idea. Claro. Porque María Callas también es un referente en mi vida, siempre lo fue. Creo que fue la primera cantante lírico con esos dotes actorales en donde la gente sería impactada. Entonces fue la primera diva realmente de la ópera. Que en nuestros tiempos podría compararse como con Ana Netrebko, ¿no? Puede que, ser, que un poco exactamente. es esa misma, Ajá. que recuerdo cuando ella hizo esa traviata famosísima en Salzburgo con Rolando Villazón. Ajá. Era como la actriz y la Sí. gente estaba fascinada porque al final es muy interesante. Obviamente vas por la música y por las voces, pero cuando además tienes detrás de eso una actriz maravillosa. Claro, porque antes la ópera sí se cantaba todo muy hacia proscenio y todo muy hacia adelante y con mucho sentimiento, pero la parte actoral todavía estaba como por Acartonada, debajo. sí. Entonces yo decía, yo desde chiquita lo que quería hacer era actriz y cantante. Y yo decía, bueno, la ópera me permite esto. Hasta que, claro, digo, espérate, Broadway, o sea, teatro musical es lo que yo tengo que hacer. Porque la ópera también es un poco limitante en registro y en muchas cosas más. Claro. Y ahí fue que agarré la obsesión con Broadway y con los musicales también. A ver qué dice la siguiente canción, porque creo que tiene que ver como con estas cositas. Que nuestro amor Primero, mire. es verdadero. Ay, este es un cuento chévere. Qué bello es ese disco, ¿verdad? Mi tierra de Gloria Estefan. Eso es inigualable, Uf, inimitable. A mí también me emociona mucho. Me sé todas las canciones. También Sí. están como en Yo la también, sangre, yo dando también. vueltas, ¿verdad? Sí, sí, tú me lo pones completo y lo canto de principio a fin. Sí. Esta canción, ¿por qué? Porque este disco fue en 1993, si mal no recuerdo. Eso quiere decir que yo tenía 12 o 13 años. Y yo, si bien quería ser cantante, era muy penosa. Entonces, para cantar, yo me encerraba en mi cuarto y me grababa en un cassette para ver cómo sonaba mi voz. Y grababa canciones que me gustaran. Entre ellas fue una de Beauty and the Beast, porque yo me aprendía de memoria las canciones de Disney. Pero la que más recuerdo que grabé fue esta, porque yo luego escondí el cassette y mi mamá lo encontró. Y cuando lo puso y dijo, ¿qué es este cassette? Y entra al cuarto y me dice, ¿este cassette es tuyo? Y yo, sí, ¿por qué? Esta es tu voz. Esta eres tú cantando. Entonces yo le digo, sí. ¿Y por qué tú no has cantado frente a mí nunca así? Y yo, no sé, mamá. O sea, de verdad, me dio por ahí, no sé. Oye, pero yo te he visto en el coro y yo no oigo esto. Y yo, bueno, coño, porque soy penosa. O sea, creo que ahí fue que me di cuenta de que mi voz funcionaba, que tenía que educarla y trabajar, pero que impresionaba un poquito a mis papás. Y yo dije, bueno, quizás sí, quizás puedo ser cantante. Mira qué curioso, porque yo jamás habría pensado que tú eras una persona penosa. O sea, yo te Sí. veo como tan, ¿sabes? Como a la vida. El training. Ya. Sí, era sumamente penosa. Y de hecho, una de las cosas que me corregían en teatro era que yo actuaba como así, de los nervios.
Me decían, los hombros, Mariaca, otra vez. Y era, o sea, una hiperventilación antes de salir al escenario, unos nervios irracionales que no se comparaban al resto de mi equipo. Pero yo decía, pero esto me gusta tanto que yo tengo que vencer esto. Tengo Qué que bello. amaestrar ese miedo. ¿Y qué crees o sea, aparte de la repetición, ¿no? Como que pudo haber ayudado a Sí, sí, sin duda. exponerte? Sí, yo aceptaba cualquier tipo de proyecto justamente por eso, porque para mí, cada vez que me montara en el escenario iba a ser un paso adelante. Y todavía te sigues poniendo nerviosa, o sea, como que cada vez que vas a salir al escenario. Sí, hace 2 días estuve en Houston con el homenaje a Rocío Dúrcal y temblaba que no me podía poner ni los zarcillos. Entonces la chica que me estaba ayudando, que era del catering, me decía, yo te ayudo, pero tiemblas. Y yo, sí. Y siempre tiemblas, siempre. Y no se te pasa, no. Es así, no sé. Ya. Sufro. A mí me pasa, cada vez que que voy a empezar a grabar una rocolera, me pongo un poquito nerviosa porque, bueno, Claro. cualquier cosa puede pasar. Claro. Y a veces hablo de eso con mi hijo, con Martín, porque es, qué sé yo, va a hacer un examen y me dice, es que me pongo muy nervioso. Y entonces le digo, a lo mejor los nervios son un símbolo de que es algo que es muy importante para ti. Entonces, Sin duda, más bien claro. como aprender a disfrutarlo. Sí. Viste que los maestros de actuación siempre te dicen, pon los nervios al servicio del personaje o de lo que vayas a hacer. Sí. Y es como, ok. Sí, porque uno también por los nervios entras en un estado de alerta importante. Entonces todo lo estás viendo, todo lo estás resolviendo. Claro. Y es abrirte a eso, pues no paralizarte. Pero me sigue pasando y me seguirá pasando. Soy naturalmente una persona tímida. Es como este cuento de Emilio Lovera, que cuando la gente lo conoce se impacta porque es un tipo muy Súper serio. y muy tímido. Sí. Y habla muy bajito. Tú dices, ya basta, no es el personaje que yo he visto toda mi vida. Un poco me pasa a mí así. O sea, yo actúo a que soy espontánea y poco tímida, pero no, en el fondo sí. En la intimidad. En el eres- fondo me pongo nerviosa. Yo sudo. Cuando conozco a alguien, sudo. Me pongo nerviosa. Sí. O sea que sí se puede domar para las personas que están viendo el programa. Yo creo que sí. Si yo lo logré, cualquiera lo Claro, logra. claro. De verdad. Es cuestión de voluntad y de... Sí. O sea, de hecho, yo soy hermana morocha. Ok. Y mi hermana era muy extrovertida. Y siempre era el alma de la fiesta. ¡Ah, llegaron las morochas! ¡Ven, Mariale! Y ella hacía chistes y tal. Y yo sentadita en una silla así porque me daba miedo. Y tú pudieras pensar que ella era la que iba a ser actriz. O que ella era la que le iba a gustar el escenario. Y bueno, resulta que no. No, de No. ninguna manera. Qué curioso. Ella es odontólogo. Ay, mira. Qué bonito, qué buena historia. Sí. A ver, siguiente canción dice así. The hills are alive with the sound of music. For 1,000 years. Qué bella. Bueno, imposible no incluir esto en mi repertorio porque esta canción no solamente me acompañó toda mi infancia, sino que determinó mi oficio. Este fue una película que nos acompañó a toda nuestra generación, chiquitos, y la vimos muchas veces. Era parte del soundtrack de mi vida y amaba las canciones. Y en el Emil Friedman en algún momento se decidió hacer el montaje. Cuando trabajábamos meses en eso, que fue con la orquesta del colegio, con gente del colegio, yo era María von Trapp en ese momento. Y cuando se estrenó el show, que fueron 2 funciones nada más, fue tan emocionante para mí que yo dije, esto yo lo quiero hacer el resto de mi vida. No sé cómo lo voy a hacer porque en ese momento Venezuela como que no tenía mucha movida musical, o de teatro musical, mejor dicho. Pero yo me quiero dedicar a esto, es teatro musical lo que yo voy a hacer. Y bueno, pasaron los años, yo quedé en la audición de Violinista sobre el Tejado, que fue como una bonita señal porque bueno, quédate aquí, que aquí se van a hacer cosas. Pero 15 años después de este evento del que te hablo en el Friedman, me invitaron a hacer La novicia rebelde ya a nivel profesional en el Teresa Carreño con la Sinfónica y con 100 personas en el elenco. O sea, el resultado del sueño superó mis expectativas. O sea, fue más increíble todavía de lo que yo lo imaginé. Y fue una suerte de reafirmación porque dije, esto es una señal de que yo escogí el camino correcto, quizás. O quizás lo quise pensar de esa forma, pero para mí fue el evento casi más importante que ha ocurrido en mi vida artística, ese musical. Qué bello. Esas canciones son una joya. Una joya. ¿Verdad? La historia es La hermosa. historia es muy bella. No hay forma de que tú veas un pedacito de esa película que pases así, alguien la está viendo y no te quieras quedar.
un rato. Mm. Es adictiva. Sí, es maravillosa. Sí. Y bueno, Julie Andrews, que es la cosa... La reina de las reinas. Y Christopher Plummer también, Sí. ¿verdad? Porque él es como esa figura del militar que es todo recio, pero es como, tú sabes que es la ternura y el amor Sí, por dentro. que es en el como, fondo tiene un corazón ¿verdad? blando. Quieres Sí. como abrazarlo. Sí, Julie Andrews es mi diosa. O sea, si yo te hablo de mis diosas, Julie es una de las 5, porque Meryl Streep es la primera. Pero Julie Andrews para mí es un referente indudable, por ser cantante de Broadway y toda la carrera que tuvo. Obvio, bueno, y además también es Mary Poppins. O sea, Además. ¿qué Además. te puedo decir? Sí. La locura. Sí. Qué bonito. Sí. Qué buena experiencia. Y de tus canciones del Sound of Music, ¿cuál es tu favorita? Bueno, una de ellas puede ser My Favorite Things, Ajá. que luego fue ya casi que un estándar de jazz. Eso lo hacen de todas las formas y versiones posibles. Es de esas canciones inmortales. Esa es Do, a Dear, a Female. No, ese es Dear. Do, Re, Mi. Ah, esa me encanta. Raindrops on roses and Ah. whiskers and kittens, bright copper kettles and brown bottle mittens. Coño, es que la hice en español. Claro. Yo me la sabía en inglés, la hice en español y luego ya tengo Ya, un cruce. el cerebro está ahí que... These are a few of my favorite things. Esa. Ay, qué bella. Claro. Bueno, yo no voy a cantar porque qué vergüenza, ¿verdad? Pero yo no les voy a hacer esta cochinada a ustedes, ni a mí, no me voy a humillar de esta forma. Pero sí, esas canciones son emblemáticas y a mí también me recuerdan mi infancia. Sí. Y ahora luego se le puse a Martín y le encanta. ¿Ah, sí? Sí, le encanta, le encanta. Ah, y bueno. a él le gusta Do, a Dear, a Female Dear. Preciosa. Bueno, es que esa canción es muy emocionante. Sí. Lo que ocurre en la película es Claro, además la que tú quieres ser uno de coreografía. esos niños, tú quieres ser o Julie Andrews, María Fontrapo, quieres ser alguien ahí. ¿Y hay algún musical, ya que tienes este poder de manifestación, mi reina? ¿Hay algún musical? Bueno, el exilio ha distorsionado un poco mi manifestación. Pero no importa, ¿no? vamos a seguir manifestando. ¿Qué musical te gustaría hacer? Ay, mira, Miserables es uno que, bueno, imagínate, es casi una ópera ese musical. Realmente hay muchos. Wicked, por favor, que Ay, ahorita está la claro. fiebre de Wicked. Pero desde que Wicked salió, tenía 6 meses en cartelera, yo hice una cola en invierno en Nueva York para entrar en esas entradas de último momento que venden. Y yo me quedé impactada y fui fan desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Y qué querrías hacer, Elfaba? Yo creo que para mi voz funciona mejor Glinda. Por el tema lírico que tiene algunos claro. dibujos líricos. Pero Elfaba obviamente tiene las mejores canciones, así que lo que me den me conformo. A mí me encanta Hamilton. Hamilton es increíble, sí, es verdad, es increíble. Y tiene unos grandes momentos también. Ahí. Sí, sin duda. ¿Qué otro musical? Bueno, yo soy como más clásica. Fíjate que te he hablado de musicales que ya tienen mucho tiempo. Sí. Vi Company hace poco y Company es un gran musical porque son 4 personajes nada más y está interesante hacerlo. Pero bueno, de musicales quisiera hacerlos todos. Claro. O sea, Cats es uno de los que no es mi favorito porque esos gatos nunca los entendí. Y de pronto Hairspray no es de mis favoritos. Pero de resto yo les encuentro una virtud a cada uno. West Side Story también. West Side Story, come on. Pero Esa eso sí música. requiere mucho baile, ¿no? Claro. Creo que no tengo ese nivel de bailarina. Yo creo que sí. Waitress es otro que es precioso. Ah, sí, ese no lo conozco. Sí, es de esta chica que hace pies. Ah, ok. Sí. Y es muy lindo, es conmovedor. ¿Qué otra cosa sí que últimamente haya visto? Ah, vi Hadestown. Me encantó. Increíble, Uf, ¿no? la música es brutal. Sí. Chaca, 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 chaca. Y además eso es como muy contemporáneo. Sí, pues. eso me gustó mucho. Empieza ya la ruptura. Es muy atractivo. del y bueno, y musical además, tradicional. esa historia de Eurípides y Orfeo que tú vas sufriendo con ellos, como, Sí. "Ah, no te voltees, te lo pido". Además mezclaron estos dos mitos griegos. Muy curioso. La idea es genial. Es genial, está muy bien. Absolutamente genial. Y además como jazzístico y tal. Ajá. Está brutal. Ahorita acaban de estrenar el de Buenavista Social Club en Nueva York y Ay, parece yo me que muero es- por verlo. Yo también. He leído, bueno, Que ha también sido- soy fan de ese disco, que me imagino que tú también te lo Claro, sabes para adelante y para atrás. Por favor. Sí. Ay, ese disco es una maravilla. Sí. Bueno, mira, estoy hablando mucho de las locuritas aquí, vamos a ver. Sí, mira que la oigo y todavía me pasan cosas. Bueno, Piaf fue un personaje que me tocó interpretar y que también fue un parteaguas en mi vida artística. Fue el musical que nació en Caracas, pero que me puso a volar por varias ciudades del mundo. Fue un montaje muy comprometido, precioso. Hurgué la vida de ella hasta el fondo y la interpreté desde sus zapatos.
y uno pudiera decir que cuál es la canción realmente de Piaf que me marcó, y puedes decir La Vie en Rose, porque es la más conocida. Pero realmente la que sentía que vibraba todo mi cuerpo cuando la cantaba era Mon Dieu. Y era la única canción que yo cantaba de espalda al público, jugando a que el público estaba frente a mí. Y con un especial que solamente silbeteaba la figura. Y es una canción muy potente, muy intensa y que requiere de notas muy largas y de proyección muy grande. Y cada vez que yo cantaba esa canción sentía que me vibraba el cuerpo de principio a fin. Y cuando se terminaba era como... Era como un trance, un trance que había vivido. Y sí, es mi canción favorita del repertorio de Piaf para cantar. Qué emocionante. Sí. Cuando uno logra ese momento, ¿no? Como de... que estás Sí. como conectado como con la fuente. Con la fuente divina. ¿Verdad? Es algo inexplicable. O sea, no sé cómo... Tú lo debes sentir porque tú eres artista, pero no todo el mundo sabe de esto, que es como sientes que te trasladaste a un lugar o te conectaste con una energía que iba más allá de ti. Mm. De hecho, me pasó en Caracas, fueron las primeras funciones, creo, cuando canté Milord, que es una de las más conocidas, Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table, que era el momento donde ya Piaf era la Piaf que se quedó en el imaginario de la gente, que en el medio de la canción la gente empezó a aplaudir. Y yo me quedé como impresionada porque yo sabía por qué estaban aplaudiendo, pregúntame por qué, pero yo sentí que ellos vieron a Piaf. Que ellos finalmente, después de todo el juego y toda la invitación que uno como actor le hace al público a que tú eres ese personaje, y luego con la iluminación, el vestuario, el maquillaje, terminaron de verla porque se invocó esa energía. Qué emoción. Y cuando empezaron a aplaudir, yo dije, claro, la vieron, está aquí. Y la bendición que yo sentía era que esa energía estaba por aquí y que estaba contenta de que esto se hiciera, porque si no, que me hubiese caído una luz encima o algo por el estilo. Y no pasó, más bien se llenó de gloria el momento. Qué emocionante. Sí. Y sientes que Piaf te acompaña de alguna manera, porque me imagino que sumergirte en un personaje como ese, además con una profundidad dramática tan importante, y como sé que trabajas con esa pasión. Sí. Sí me consumió, sí. Y sí me afectó. Aunque yo dijera que no, porque yo soy como actriz muy pragmática, ¿no? Yo no es que salgo a pasear con mi personaje Ajá. hasta mi casa. Y que Piaf no comería plátano. Sí, yo genero rituales de cierre, de hecho, de apertura del personaje y de cierre. En este caso, una velita blanca que yo le prendía a un collage de imágenes, que desde bebé hasta adulta, y hablaba con ella un ratico como que recuerda siempre que esto es para ti, que cualquier cosa que te quieras transmitir, aquí estoy yo, esto es desde el respeto, Qué bello. desde la humildad, porque además no me quiero adueñar ni de tu voz, ni de lo que tú hiciste, ni aprovecharme de nada de eso, ¿no? El ritual de cierre era llegar al camerino, soplar la velita y hasta mañana, porque volvía a más funciones. Pero sin querer fue una energía que me acompañó por mucho rato, fueron 3 años girando, fueron 250 shows. Oh, wow. Y sentí que estaba atrayendo ciertas cosas que le pasaron en su vida. Ciertos grupos de gente, cierta energía nostálgica que me estaba deprimiendo poco a poco. Empecé a quedarme calva por el estrés. No. Y huecos aquí Claro, no se notaba por las pelucas, pero tenía huecos. Y fue un poco lo que le pasó a ella Claro. antes de morir, que ya no tenía casi pelo. Empecé a quedarme, a estar insomne casi todo el tiempo. No dormía. Wow. Y estaba agotada profundamente y no dormía, no lograba dormir. Estaba como hiperestimulada. Entonces, claro, en algún momento ya, después de tanta rueda, dije, yo creo que yo tengo que cerrar esto por un rato y ponerla a dormir. Yo no he cerrado ese proyecto del todo. Yo quisiera en algún momento retomarla, ojalá que sí. Pero era la vida o seguir haciendo esto. Porque sí sentía que estaba entrando en mí una energía que yo invocaba todo el rato, que no es ni siquiera su responsabilidad, fue su vida, fue lo que le pasó. Claro. Tú estabas como pidiendo prestado eso y se iba quedando como... Ajá. Siento que había partes de eso quedándose Claro. conmigo. Y bueno, necesitaba un reset. Y fue lo que hice cuando cerré la temporada en Houston, que en 2019, finales de 2019, sí. Leí una entrevista justo de Austin Butler, el actor que hizo de Elvis, Ajá. que lo hizo increíble. Increíble, sí. Y él dijo que le había costado mucho salir del personaje y que pasó mucho tiempo sin poder dormir bien,
que se sentía que sentía como unas energías rarísimas que él nunca había sentido. Sí, sí. Eh, Es inevitable. Yo creo, pienso y además lo hago. Fíjate que yo soy ritualista con el asunto. Yo respeto mucho ese tipo de energía, sobre todo de personajes que ya existieron. exactamente. Porque están por ahí e inevitablemente los vas absorbiendo. Y yo soy una persona hipersensible, soy paz. No sé si la gente conoce este término, pero es personas altamente sensibles. sensible. Ujú. Y la sensibilidad de las energías, de los grupos donde entro. Yo entro al lugar y de repente hay algo que me empieza a molestar y no sé qué es, no lo sé explicar, pero es porque hay una energía que me afecta. Y tú lo sientes. Sí. Mm. No todo el mundo le pasa, son niveles, ¿no? Ujú. Hay gente que tiene más antenas para eso. Mm. Entonces he aprendido que tengo que respetar un poquito eso y que tengo que generar mis propias barreras. Claro. Esta meditación que hicimos antes de arrancar Ujú. funciona porque es un poco de limpiar Ujú. eso que tú traes desde afuera Ujú. para poder enfrentar otra cosa, ¿no? Mm. Ser responsable, ¿no? Como que decíamos, ¿no? Con lo que estás invocando. Sí, Entonces hay que tener como la responsabilidad de llamarlo y también de soltarlo en el momento en que Sí. sea necesario. sí, sin duda. Ya hoy en día sí creo que la energía de ella no está cerca de mí. Mm. O sea, si la vuelvo a invocar, yo creo que a ella le gustó, de hecho. Creo que una vez que fui a una de estas mujeres esotéricas, me dijo, yo veo a Piaf en un jardín y está contenta y se toca la espalda como feliz. Entonces ella me dice, yo no conocí la vida de ella, no vi la obra, no sé por qué la espalda. Y yo, claro, porque ella sufrió muchísimo de artrosis Claro. y le dolía, sufría de dolores crónicos. Y me dice, bueno, ya está bien. Donde sea que esté, está bien. Qué bello. Y decidí creerle. Qué bonito. Sí. Me encanta. Y el trabajo de aprender francés, o sea, como de la pronunciación debe haber sido bien complicado, ¿no? Complicadísimo, porque como te dije, yo le saqué el cuerpo un poco en el canto lírico al francés, al área Que es del francés, difícil. porque decía, es tan complicado de pronunciar que se me van 2 semanas nada más en una frase, en pronunciarla correctamente. Pero cuando me proponen, después de la Lupe, que fue ese equipo el que se le ocurrió, lo de Piaf, yo dije, bueno, es un inmenso reto. Y la verdad es que yo la pasé tan bien haciendo la Lupe, a pesar de que era un despropósito para mí hacerlo, porque no se parecía en nada a mí, no, yo no tenía por qué meterme con esa vida, y funcionó tan chévere y fue tan aleccionador para mí, no solamente como cantante, como actriz, como mujer, que yo dije, ¿por qué no aceptar otro reto ahora más grande? Ujú. En francés. Claro, cuando aprendí la primera canción, que fue Mi Love, dije, ¿en dónde me metí? ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cuántas canciones eran? Eran 18 ¿Qué? canciones, 17 con una coda, sí. Oh, wow. Sí. Y bueno, fue casi un año preparando eso. Y fue repetir y repetir y repetir y repetir. Y todavía meses antes del show, 2 meses, yo no me sabía el repertorio completo. Y yo decía, ¿en qué momento esto va a ser como ¿sabes? El Nestí cuando lo revuelves que se asienta. ¿En qué momento se va a sentar? Porque todavía no me está pasando. Yo quiero ya concentrarme en la palabra que estoy diciendo y ya sé cuál es el significado, pero no pensar fonéticamente en lo que viene. Y bueno, fue tanto estudio que en algún momento ocurrió. O sea que yo soy la prueba de que la disciplina y la fajazón te llevan a algún lugar. La dedicación absoluta. Sí, Mm. sí te El llevan otro a día algún estaba lugar. escuchando un podcast de la hija de Eugenio Derbez, Eileen Ajá, Derbez. ajá. Lo entrevistaba a él, a Eugenio. Fue súper lindo el podcast. Voy a dejar aquí el link por si acaso alguien lo quiere escuchar. Es bastante inspirador. Y él decía justamente que sí, que el talento es muy importante y especialmente pues como en el mundo artístico el talento es necesario, pero que él es un ejemplo de que lo más importante es la disciplina, el rigor y el... ¿Sabes? Sí, sin Contó duda. como, cuenta una experiencia de cuando tuvo como su primer trabajo en Estados Unidos, que le costaba mucho el tema del acento, entonces Ajá. él pedía, después que ya todo el mundo habían pasado, no sé, 8 horas grabando, él pedía quedarse un par de horas extras en el estudio para poder practicar las escenas del día siguiente. Sí. Y me pareció como eso, uno a veces ve a estos personajes como tú que logran cosas extraordinarias y dices, bueno, es porque es muy talentosa, pero o talentoso, pero hay detrás de eso... Yo te lo voy a confesar. Nunca me he sentido particularmente talentosa. Bueno, Yo tú lo que eres, soy es te lo puedo decir. recontrafajada. Ya. Porque me obsesiono con las cosas y las logro. Pero no es que yo haya sentido que yo nací con una voz especial o con unos dotes actorales especiales.
como ya te dije, era sumamente tímida. Es decir, la puerta no estaba abierta de una vez. Yo tenía que trabajar mucho para lograrlo. Y hoy por hoy sigo sintiendo que yo no es que tenga un talento especial, yo lo que soy es una fajada. Soy una obsesionada. Ok, bueno, está bueno para que la gente tenga como ese lugar de inspiración, porque al final creo que también ese es uno de los objetivos de la rocolera para mí. ¿Sí? Claro. Ah, bueno. Como Sí, que se lograr lleven esto. Claro. Sí. Porque es bonito saber que sí se puede. Sí. Sí se puede. Sí se puede. A ver, la siguiente canción dice así. Pero ¿qué te pedí? La Lupe. La Lupe. Bueno, esa fue otra de las grandes mujeres de mi vida, que fue previa incluso a Piaf. Fue la que le abrió la puerta a Piaf. O sea, ellas se pasaron el testigo una a la otra. Porque una vez que yo descubrí que yo podía hacer ese registro y emularla, no cantar como ella, pero sí acercarme, fue que dije, epa, aquí hay otro registro vocal que yo nunca he manejado, que es esta voz de pecho desgarrada, pero muy aguda. Y dije, bueno, esta es la oportunidad ahora de abrirme a otra cantante. Pero la Lupe fue el salto al vacío más loco que yo daba en mi vida. Porque de hecho yo me acuerdo que yo lo comenté a Leo un día. Mira, me llamaron una gente, un director que está viviendo, venezolano viviendo en Alemania desde hace muchos años y quiere volver a dirigir algo en Venezuela. Pero quiere dirigir un monólogo sobre la Lupe. Entonces yo le dije, pero ¿yo la Lupe? Y la productora me dijo, sí, él quiere que seas tú porque él te ha visto por YouTube, buscó telenovelas y cosas tuyas y él dice que tú puedes llegar a esa energía. Y yo, pero si tú lo que has visto es La novicia rebelde. O sea, no Exacto. entiendo, ¿cómo No se puede parece ser esto? más opuesto. No, pero él dice que sí, él insiste. Entonces, si tú quieres, nosotros queremos. Igual son 6 shows, 6 jueves. Y ya, se acabó. Entonces yo llego a la casa y le comento a Leo, esto es muy loco y me parece como muy irresponsable porque, además, un actor cuando hace su primer monólogo es porque ya estás, oye, demasiado montado y demasiado seguro y demasiado experto. Y no me sentía ni demasiado experta ni demasiado segura y menos con un personaje que no se pareciera en nada a mí. Pero él me dijo, bueno, pero la experiencia puede ser interesante. Total, son jueves. La gente no es tan de ir al teatro los jueves. Y además son 6 funciones nada más. ¿A quién le vas a hacerte un daño? Nadie. Hazlo. Y yo, bueno, es verdad. Y le dije, mira, dame un chance. Yo me voy a grabar en mi casa, en mi estudio, a ver qué tan cercana puedo llegar a ser la voz, porque ese es el punto de partida. Si mi voz no llega a acercarse, entonces, ajá, ¿a qué estoy jugando, no? Y me grabé. Y dije, yo creo que sí puedo. Por lo menos con la voz. Luego ya el director vino de Alemania, el montaje duró un mes, eran ensayos de estos intensos tipo americano, que 8 o 9 horas diarias. Y se montó, y oh sorpresa, el musical fue un exitazo. Yo sabía que había gente fanática de la Lupe en Venezuela y en Caracas por el vínculo que ella tuvo, pero no me imaginé que eran legiones de personas que cuando se estrenó, sí, la sala estaba llena de invitados, de gente. Y al jueves siguiente, cuando yo fui a la taquilla a comprarle una entrada, creo que fue a una prima o alguien que quería ir, me dijeron, no hay entradas ya. Y yo, no hay entradas. Y el jueves siguiente, bueno, quedan 4. Y yo, y el de arriba, bueno, va por la mitad. Y yo, ¿what? O sea, no me lo podía creer. Y pasamos casi 3 años haciendo shows sin parar Y de la eran Lupe. 6 jueves. Eran los jueves. Y eran 6 Pero digo jueves. que originalmente eran 6 jueves Sí. y pasaron 3 años. Y pasaron 3 años. Oh, wow. Y me presenté en varios teatros de Caracas. O sea, entre ellos el Teatro Chacao, que era un poco más grande. Hice muchas funciones. Y la gente le encantaba. Era como, yo lo tuiteaba. Y ya con eso se llenaba la sala. Era impresionante. Había un fanatismo con la obra, con la música. Lo mismo que pasa ahorita con Rocío Dúrcal. Claro. Que es que, ¿qué? Las canciones de Rocío Dúrcal, yo me voy para Yo allá. las quiero escuchar. Yo no sé ni qué va a hacer ella. Yo quiero escuchar eso. Claro. Es muy emocionante. Es que es un personaje fascinante. Fascinante. Y además esas canciones están llenas de tanto... ¡Ah! Sí, sin duda alguna la vida de la Lupe también era muy interesante de contar. Que a diferencia de Rocío Dúrcal, tuvo una vida bastante normal. O sea, en eso me siento más en común como artista con ella. Claro. Por eso es que en este show ya no la interpreto, ya no la caracterizo. Ya es un homenaje que hace una cantante a otra cantante. Claro, entiendo. Pero en La Lupe sí era desde los zapatos, con el acento cubano. Incluso yo hacía algo que aquí en Estados Unidos es un insulto, pero para nosotros no, porque no le paramos a eso, que es que me oscurecía Claro, la piel. claro. Porque ella era guajira oscurita de Cuba, de San Pedro de Cuba. Y me oscurecía por completo y ya en el escenario se sentía que yo era mucho más caribeña. Claro. Lo soy, pero mucho más.
estas historias de ella, de cómo la música se convirtió en su refugio a como de lugar. Tenía un marido que la golpeaba, tenía problemas de alcohol, problemas con la santería, problemas con la droga, problemas de todo tipo. Pero en el escenario ese era el momento donde ella se sentía a salvo. Y esa fórmula se repitió con Piaf. A Piaf no le importaba nada. Si ella podía cantar, ya no le importaba que su vida fuera una desgracia. Porque era el único momento donde ella se elevaba. Y creo que La Lupe, elevándose, logró tener esa trascendencia que logró en la gente y que hoy todavía se sigue cantando. Y trayendo como encarnando ese drama que fue su vida, ¿no? Como teniendo toda esa experiencia y que eso se transmitiera en su voz y en su forma de cantar. Sí, porque ella era como no presa, era como súbdita de su cuerpo. Su cuerpo hacía lo que le daba la gana. Era como su cuerpo se quitaba visceral el sostén y lo lanzaba. Su cuerpo se quitaba las pestañas, anillos carísimos, abrigos de mink. Era como una cosa que le entraba por el cuerpo, que ella misma lo decía. En cambio, Piaf era presa de su cuerpo. Presa de su enfermedad, su fragilidad, su dureza que se fue achicando cada vez más, y a pesar de ese cuerpo había una voz que quería salir. Wow. Entonces en ese aspecto fueron opuestas las dos. Había una que brincaba por el escenario, rompía la batería, lanzaba un zapato, y había la otra que no se movía en todo el concierto y mantenía la audiencia así. Diferentes tipos de shock Qué para el público. Sí, claro. Qué interesante. El otro día fui a hacer una entrevista con Alex Goncalves y Michelle Necesian y me acordé de un cuento que tengo chévere. de La Lupe. Es un cuento salvaje, pero bueno, voy a aprovechar, te lo voy a echar. Yo conocí en el momento de la vida a Quincy Jones. Ay, qué maravilla. Y bueno, entonces Dios de estábamos... dioses. Sí, entonces estábamos, bueno, Quincy, no sé qué, tal. Y entonces yo no sé por qué, él tenía plan de ir a Venezuela, visitar Venezuela para conocer el tema del sistema de orquestas, no sé qué y tal. Y yo le digo, no, Quincy, lo que tienes que hacer en Venezuela es la salsa, ir a escuchar salsa, ir al Maní o lo que sea, al Gran Sol, qué sé yo. ¿Qué le dije? ¿Te gusta la salsa? Le digo yo. Y me dice, sí, me encanta la salsa. Yo tuve una vez una novia que cantaba esa música. Y entonces yo como, sí. Y me dice, sí, pero tú no la vas a conocer, no vas a saber quién es. Y yo, ok. Y me dice, sí, era una muchacha cubana que se llamaba La Lupe. No. Y yo, ¿qué? Epa, pero yo este cuento no lo sé. Y yo, ¿qué, Quincy? ¿What? Te lo juro. Pero así me lo lanzó como mi novia La Lupe. Y yo, Esto ok. es revelador. Entonces me dijo, she was a bit too crazy. Yes. Y yo que me lo puedo imaginar. Pero hay otra anécdota de Mirta Pérez, por Ajá. ejemplo, que en el show de Reni, por supuesto La Lupe se presentó, como iba todo el mundo por ahí, que ella dice que ella enloquecía era sobre el escenario. Que en la vida que misma ella era... coincidió porque ella iba a cantar en ese show y la vio en una sillita sentadita así, tímida. Buenas tardes. Y no hizo nada. Fue cuando se montó en el escenario que empezó a quitarse la ropa y todo lo demás. Claro. Entonces yo digo, ¿era verdad que realmente ella era una loca en la vida o era una loca en el escenario únicamente? Ya. Bueno, yo me imagino que Quincy no debe haber sido el tipo más sencillo del mundo. Imagínate cuando Total. estaba joven, además que era guapísimo. Sí. O sea, la debe haber traído un poco por la calle de la amargura a la pobre Lupe. Sí. Y ella Bueno, era... la Lupe era de moral distraída un poco, ¿no? Ah, fíjate. Sí. A lo mejor eran amigos en ese departamento. Sí, pero esto me estoy enterando. Sí. Gracias por esta información. Me echó el cuento del tío Quincy y él me dijo, tú no vas a saber quién No, es. y Y te yo, lo dijo él, o sea que esto es real. esto es verídico. Irreal. Irreal. Siguiente canción dice así. Como tú Bueno, Rocío Dúrcal, mi nueva mujer, mi nueva obsesión en ejercicio, porque es un show que actualmente estoy haciendo. Como te comenté antes, ya no es a través de interpretarla desde sus zapatos, sino hacer un recorrido de su vida artística a través de sus canciones. Y honrar esa voz increíble que fue, porque creo que de las otras dos anteriores, creo que esta es la más compleja para cantar. Ah, ¿sí? Si bien el francés para mí fue un reto enorme, vocalmente el registro de esta mujer es tan amplio que me ha dejado impresionada. me ha dejado impresionada y a veces ronca, ¿no? A veces agotada la voz. Claro. Pero es impresionante la influencia que ella tuvo en
Hispanoamérica, porque no es solamente los latinoamericanos. En España ya ella era una figura importante. Y que él haya sido bautizada la reina de las rancheras en México, cuando no es mexicana. Impresionante. Y los mexicanos que son tan orgullosos de su cultura. Tan nacionalistas. Sí, total. O sea, uno imagina que la reina de las rancheras es una mexicana. No. Fue Rocío Dúrcal y ellos mismos la bautizaron así. Hizo la dupla con Juan Gabriel, que fue épica, histórica y quedará para siempre. Hicieron 7 álbumes juntos. Oh, wow. Tantos. Sí, se pelearon por 10 años, by the way, la gente estaba enloquecida, que por qué no vuelven, y bueno, volvieron, grabaron una vez más juntos, pero creo que se volvieron a pelear. Ahí no indagué tanto porque, claro, esto es otra época, es de las mujeres más actuales que yo he interpretado. Entonces, hay mucho chisme, mucha información, muchas cosas que tú no sabes si son reales o no. Entonces, aquí juega lo contrario. No es que hay poco archivo y este es el que es y de esto me agarro, sino que aquí hay demasiado, entonces ya no sé qué es lo que es Claro, real. había como que enfocarlo. Y en este caso yo no estoy hablando de la vida de ella, porque afortunadamente tuvo una vida bastante normal. Ella se casó con este hombre que también era cantante, que perteneció a un grupo, luego él se dedicó a la familia mientras que ella giraba, tuvo 2 hijas, 3 hijos, un varón y 2 mujeres, una de ellas es cantante actualmente, sigue siéndolo. Y bueno, lo del cáncer que lamentablemente se le llegó antes de tiempo, pero su vida no estaba tan llena de sobresaltos como las otras 2. Entonces encontré que la mejor forma de honrarla era una cantante admirando a esta otra cantante y reconociendo el valor inmenso que tiene, que yo, sin saber que me sabía las canciones, ya me las sabía. Hay un momento muy bonito en el show que cuando se canta Costumbres, que la gente empieza a cantarla y yo les pongo el micrófono y continúa y continúa. Y cuando ven que la cantaron completa, aplauden, se paran. Se paran de la silla a aplaudir como que no puedo ¿Cuáles creerlo. costumbres? No cabe duda que es verdad que la costumbre... Que esa no está en el medley, por cierto. Qué grande es esa canción. Es tan Háblame de emocionante. ti, cuéntame de tu vida. Bueno, eso se la sabe todo el mundo. Qué bello, claro, totalmente. Y como tu mujer, porque escogí como tu mujer, porque me parece que si hay una canción que la define, es esa. El playlist, cuando lo armé, estaba planteado que, bueno, tenía que arrancar con 1 o 2 éxitos reconocibles para todo el mundo, y estaba como tu mujer. Cuando en algún momento quise hacer que el espectáculo cerrara con un monólogo como fue Piaf, que lo escribió, todo el guión lo escribió Leonardo, aquí este monólogo final también lo escribió él, yo quería cerrar como con esta suerte de despedida y de, vamos a decirle, postal de los imposibles que él hacía, que es como el resumen del artista. Quería cerrar con un monólogo y yo decía, es que el cierre de este monólogo es como tu mujer. O sea, una vez que digo, gracias Rocío, gracias Marieta, gracias siempre, lo escuché en mi cabeza y dije, este es el gran cierre porque esta es la canción que más la representa. Porque además de ser una canción súper conocida, que todo el mundo la canta y la tararea, es una canción que tiene la fuerza con la que ella cantaba y que incluye este registro amplio que ella usaba. Una voz gloriosa. Todavía me sigo sorprendiendo de lo que pasa con el show. Creo que esta canción es la que más me acompaña hoy en día. Y sigo hurgando un poco en la vida de ella porque yo no me detengo hasta que no cierro el capítulo, ¿no? Estoy tratando de encontrar a la hija para reunirme con ella en Madrid. Ay, sería genial. Para contarle esto, lo que ha sido la experiencia y lo bonito que ha sido. Y que ella lo pueda ver en algún momento si llego el show para allá. Porque nuevamente... Yo lo quiero ver, tienes que llevarlo. Sí. Sería muy bello. Sí, lo voy a llevar para allá. Sí. Y porque además nuevamente quiero que ella vea que este homenaje fue desde el respeto, desde la profunda admiración y desde las ganas de revivir esa buena música. Porque sin criticar la música actual, porque va a sonar a cliché que yo empiece a decir que la música que se hace hoy en día, no, es mentira, es mentira. Hoy en día a mí me gustan muchas cosas que se hacen. Y mucha música urbana también, y mucha cosa pop, masiva. Pero este tipo de música que requiere de cantantes que canten las canciones desde acá, eso sí no se hace casi ya. Entonces me gusta revivir este repertorio, porque lo he comprobado en los shows. La gente tiene
un placer por cantar las canciones que se cantan como con toda la intensidad. Absolutamente. Como Ana Gabriel, como, no sé, como todas estas mujeres, Rocío Jurado. La Pantoja. Ajá, y fíjate que están de moda las salas de despecho, que son lugares donde la Gran gente lugar. va con micrófonos de mentira a pegar gritos con todas esas canciones románticas. Bueno, porque nos ayuda como a drenar, ¿no? ¿Verdad? Sacas esa energía y es como... ¿Verdad que sí? Absolutamente. Y bueno, hoy en día la música no está permitiendo tanto eso porque ha cambiado por la tecnología, por los micrófonos muy cerca, por este diseño sonoro de las voces, que me encanta y soy fan, pero no te dejan sacar Claro, ese cañón que claro. tienes que sacar. Óyeme, cuéntame por favor, porque me puse obviamente a escuchar y además que justamente me habían hablado del show, mucha gente me ha dicho cosas hermosas. El mismo Israel Delgado, que es el editor de este programa, me dijo, el show es la locura. Sí, no, y él es parte del show, él fue parte del proceso creativo incluso. Gracias, hermano, eres de lo Sí. máximo. La gaita bajo la lluvia, ¿de dónde ¿Ah, sí? salió eso? Cuéntamelo todo, por favor. Esto ocurrió aquí en el Baní. Ok. ¿Ah, Aquí sí? en este lugar. ¿Ah, sí? Sí. Estábamos en plena temporada, hicimos función el domingo y el lunes había un jam session aquí con Jorge Glem. Y como estábamos ya cerquita de diciembre, empezó la onda gaitera. Entonces Jorge me dice, mira, si te quieres, comadita, si te quieres montar a cantar algo, y yo, bueno, pero yo lo de gaita, eso sí no se me da porque la gaita es un género muy masculino y es muy localista. O sea, habla de Maracaibo, del puente, la chinita. Entonces, encontrar una gaita que sea como más genérica sin rencor. Claro. Pero digamos, bueno, no me sé tantas gaitas, la verdad. No importa, yo voy ahí a ver, yo soy feliz. Entonces resulta que aquí estaba en la tarima Poque Ferrer, que era el baterista, que estaba tocando la tambora. Estaba el pianista, Gilberto Ferrer, mi director musical y Ajá. arreglista. Y estaba el director del mariachi, que estaba por allá. Erwin, del Mariachi México Internacional. Entonces, yo voy al baño y una de las organizadoras me dice, Mariaca, en el baño, por favor, canta algún bolero, lo que sea, lo de Rocío, lo sé, lo que sea. Pero oye, por favor. Y yo, déjame pensar. Entonces salgo del baño y me encuentro con el director del mariachi y me dice, ¿y no vas a cantar? Y yo, es que, ajá, la gaita, ¿cuál gaita? Será la gaita bajo la lluvia. Y lo hago como un chiste. Y él me dice, ja, ja, ja. Oye, ni malo, ¿no? Entonces, caminando hacia la mesa, me la imagino. Y estaban los C4 Trío aquí que, por favor, Monstruos. cualquier cosa pueden tocar. Total. Entonces yo digo, no puede ser. O sea, ok. No, bueno, sí voy a cantar y me monto. Entonces le digo al tamborero, al Poque Ferrer, la gaita bajo la lluvia. Y él dice, coño. Entonces, ¿en serio? ¿Sí? y a Gilberto le digo, la gaita bajo la lluvia. Bueno, vamos. Arranca el beat de la gaita. Les digo a los C4, la gata bajo la lluvia. Entonces todos se ríen y empiezan con la introducción. Y todos diciendo, esto no puede ser, esto no está ocurriendo. Esto está pasando. La gente enloquecida. Y en la parte del coro, por supuesto, seré la gaita bajo la lluvia. Y todo el mundo aplaudiendo y eufórico y qué sé yo. Bueno, una cosa que era una echadera de broma, me senté en la mesa, me mandaron el video y al día siguiente lo escuché con calma. Y yo dije, muérete que esto funciona. Funciona y funciona bien. Y se oye bien. Eso es una canción gaiteable. Y yo dije, este es el momento. Este es el momento de grabarlo. Vamos a grabarlo informalmente, en vivo, así tal cual como está, en la sala de la casa de mi productora. Los citamos a todos, hicimos una comida, unos tragos y le hicimos 2 vueltas al tema y así quedó. Qué maravilla. Es muy divertido. Total. Genial. Yo decía, si yo pierdo esta oportunidad, se me va el timing de diciembre. Claro. Tendría que salir en diciembre. Claro. Y el año que viene volvemos a darle furia a la canción. Me encanta, está genial. Bueno, yo me puse a escuchar tu repertorio porque obviamente para dedicarte una canción quería dedicarte a algo de tus canciones, de lo que tenías ahí en Spotify y encontré esta joya y dije, Oh, Dios. esto, por favor. ¿Y cómo sabes que tus miradas tienen hechizo? Esa es una de mis canciones favoritas de la vida. Sí, ¿verdad? Amo, qué cosa tan gloriosa. Esa es una canción que ha sido la favorita de mucha gente y no ha sido lo suficientemente versionada. Absolutamente. Y ahí encontré un hueco. Me encantó además ese momento bachatero. Ajá. Y luego se pone salsa y era como... Sí, me gustó traérmela un poquito para acá, pero manteniendo la esencia de la Claro, canción, que es una claro. canción casi romántica latina. Originalmente de todo- Soledad Bravo, que bueno, La lo gran canta Soledad como- Bravo, imagínate. Sí. Que esa es otra gran mujer que hay que honrar. Sí, total. Que esta canción, claro, la recordamos todos porque fue además el tema de una novela
llamada Caína, que fue una novela de César Miguel Rondón muy exitosa. Y se quedó la canción en el imaginario. De hecho, cuando lancé la canción, la gente me decía, yo no sabía que necesitaba esto, pero lo necesitaba. O sea, esta canción nunca más se escuchó otra versión que no fuera la de Soledad Bravo. Ojo, hay otras más viejas, o sea, las originales, porque este es un compositor cubano. Ok. Creo que, si mal no recuerdo, Pablo Milanés tiene una versión, pero claro, son versiones muy cortas y muy de la época. Yo dije, bueno, yo me voy a dedicar de aquí en adelante a cantar mis canciones favoritas. Y esa fue una de ellas. Gracias. ¿Sí? Es maravilloso. De nada, siempre a tu orden. Tú pídeme por esa boquita. Voy a hacer listas. Mariaca, para que porfa te pongas, mi amor. Además que obviamente somos de la misma generación, entonces compartimos un montón de gustos musicales. Claro, sin Hoy cuando duda. me dijiste música bailable Los Ilegales, yo estaba, ¿qué tal? Los Ilegales, por favor, eso marcó mi vida. Fui Obvio. tan feliz con Los Ilegales. Los Ilegales y Proyecto 1. 1. ¿Viste? Shh, cállense todos. Esto está pasando. Cállense todos que son música de alto nivel. Alto nivel. Además que la forma de bailarlo en aquella época era muy divertida. entonces- Claro. Y el tiburón donde me lo dejan. Por No, favor. son obras maestras. Por favor. No hay nada que discutir. Querida, muchas gracias por venir a La Rocolera una vez más. Gracias. Por compartirnos tu talento Gracias. maravilloso y tu voz. No, me ha encantado esta conversación. Y bueno, quiero ver a Rocío Dúrcal por allá en los Madriles. Sí, ojalá que sí. Estamos trabajando en eso. Que así sea. Eso va a ocurrir. Bueno, gracias. Gracias a ti. Una vez más, Rocolera, épica, y no se pierdan la siguiente. Gracias por estar aquí. Antes de empezar, entonces vamos a hacer una meditación juntas para ponernos en la misma sintonía. Chévere. Ok, cerramos los ojos. Y vamos a tomar una primera respiración profunda por la nariz. Lo sostienes. Y exhalas vaciando tus pulmones. Segunda respiración, inspiras un poquito más profundo. Sostienes. Y exhalas una vez más, vaciando todos tus pulmones, que te quedes completamente sin aire. Y una última vez y cada vez más profundo. Inhalas. Sostienes. Y exhalas. Y quiero entonces que sientas tu cuerpo, que sientas todas las partes de tu cuerpo que están en contacto con la silla, cómo están apoyados tus pies, las manos sobre las rodillas, tu espalda recta, los hombros, el cuello, la cabeza. Y quiero que te des el permiso de estar aquí, ahora, de llegar a esta silla, a este espacio, para compartir este momento. Y dejamos atrás todo lo que pasó antes de este momento y todo lo que va a venir. Y nos permitimos estar aquí ahora. Y ahora quiero que te lleves las manos al centro del pecho. Y que escuches el latido de tu corazón. Y quiero que imagines y que veas ahí en el ojo de tu mente algo que te produzca mucha ternura. Algo que te genere mucho amor, que te haga sentir amor, que lo puedas ver y sentir ahora en este momento. Y manteniendo esa imagen, esa sensación en el pecho, quiero que te imagines que un rayo de luz, del color que tú quieras, sale de tu pecho hacia abajo y atraviesa todo tu cuerpo y llega a la silla y sigue bajando hasta llegar al suelo
y atraviesa también la Tierra, todas las capas de la Tierra y sigue bajando muy, muy, muy rápido hasta llegar a ese centro magnético de la Tierra. Y puedes sentir cómo tu corazón expandido, con esa sensación, con ese amor, se conecta con el centro de la Tierra, enraizadas aquí en este momento. Y que sepas que esa conexión siempre está allí y que en cualquier momento que la necesites solo hace falta sentirla para recordar. Y cuando quieras, a tu ritmo, abrir los ojos. Bienvenida. Gracias. La Rocolera es presentada por Southdale Kia, Cocuy Saroche, Wild Sunglasses y El Maní. Elegir un auto es como escoger el ramo perfecto. Tiene que reflejar tu estilo, frescura y hacerte sentir único. En Southdale Kia tenemos el auto que combina contigo, justo como ese ramo diseñado solo para ti.